Clasificación A. Contenido apto para todo público. La Primera Guerra Mundial abre heridas que no sanarán fácilmente. En la Europa de los años 20 y 30 se gestan los feroces nacionalismos. México sana las heridas de su propia guerra civil y trata de establecerse como una nación moderna, un país arraigado en una tradición milenaria que forja su propia identidad nacional. Los albores del siglo XX vieron nacer dos grandes instituciones educativas de nuestro país. La Universidad Nacional de México, que en 1929 ganaría su autonomía para constituirse como la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico Nacional, que se conformó incorporando escuelas técnicas nacionales de antigüedad y tradición. Tanto en los campos de la UNAM como en los del Politécnico se juega el fútbol americano. Es el deporte universitario por excelencia. Y muy pronto, los de guinda y blanco podrán celebrar el inicio de una gran era deportiva. A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong porra, ping pong porra. Politécnico, Politécnico. En las primeras décadas del siglo XX se consumó una revolución que cambió el rostro del mundo. Nace la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, también conocida como la Unión Soviética, con la esperanza de construir un mundo más justo y equitativo a través del comunismo. Y México no es la excepción. No de balde, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, propone una educación socialista y funda el Instituto Politécnico Nacional. Una vez que se tomó la decisión, producto de la recomendación de un grupo de trabajo de 17 notables que trabajaron durante septiembre y octubre de 1935 y terminaron el proyecto del Instituto Politécnico Nacional, en ese momento se empezaron los trabajos para crear lo que llamamos hoy el Casco de Santo Tomás. El Casco de Santo Tomás es la sede original del Politécnico. Aquí se concentraron todas las escuelas que originalmente y aún que existían antes del propio Politécnico. Entonces, cuando se funda el Politécnico, se diseña, se planea construir todas las escuelas correspondientes aquí en Santo Tomás. Esa fase es muy interesante porque el presidente de la República, el 1 de septiembre, anuncia la creación del Politécnico, pero empiezan a trabajar durante ese fin de 1935 y el que dirige la obra en concreto fue Wilfrido Massieu. Entonces Wilfrido Massieu dirige la construcción de las escuelas y todas las dependencias que más tarde distinguirían a Santo Tomás, incluido el Salvador Camino Díaz. Una institución educativa de esa envergadura debía contar con una infraestructura deportiva de primer nivel. Por ello, en 1935, comienza a construirse en el casco de Santo Tomás el Estadio Salvador Camino Díaz. Estadio simbólico, el narro otra vez tiene que ver con los objetivos del Politécnico. Los que fundaron el Politécnico pensaron en todo.
en filosofía, en objetivos nacionalistas, en planes y programas, y entre ellos una cosa muy importante, en qué condiciones debe estar el alumno para poder asimilar los conocimientos que va adquiriendo. Debe estar en buenas condiciones físicas. Por eso las autoridades del Politécnico construyeron el Estadio Camino Díaz para que se prepararan físicamente, para que su preparación fuera integral, y le pusieron ese nombre en honor de un célebre deportista politécnico. Salvador Camino Díaz fue un notable atleta que pertenecía a la Federación de Escuelas Técnicas. Ganó las competencias de salto triple y salto de longitud en los primeros Juegos Centroamericanos con sede en la Ciudad de México en 1926. Fue uno de los principales impulsores y asesores en la construcción del Estadio Politécnico, pero falleció de fiebre tifoidea antes de su inauguración. Esa es la razón por la cual el estadio lleva su nombre. Lo que yo puedo decir es que era uno de esos politécnicos que por su brillo en el deporte es digno de seguirse, de ser ejemplo de las futuras generaciones de politécnicos, como los ha habido otros en el deporte o en la ciencia. Eso es lo que fue Salvador Camino Díaz. No nada más de deporte, estamos hablando también de arte. En el Instituto Politécnico Nacional teníamos un estadio que se llamaba Salvador Camino Díaz. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque había habido un atleta muy importante del ITI que luego pasó al Politécnico, falleció, pero creo que inclusive ganó una medalla en los Juegos Centroamericanos. Entonces ese estadio se llamó el Estadio Salvador Camino Díaz del Instituto Politécnico Nacional, y en la cabecera norte de este estadio había un mural donde destacaban dos números muy importantes. El mural representaba un juego de poliuniversidad y, de acuerdo con la jugada, se ve a uno de los estrellas del Politécnico, que es el arquitecto Manuel Pibe Ballarí, a punto de hacer completo un pase. Y otro número que se ve que está haciendo una bloqueada, un puma, un universitario, que es Salvador Tarzán Saldaña, que fue algo fuera de serie. El selectivo politécnico de fútbol americano se preparaba en los terrenos del estadio antes de su inauguración para enfrentar en el Estadio Nacional a los Pumas de la universidad y sus demás encuentros de Liga Mayor. Frente al estadio también pasaba con frecuencia un arriero, cuya burrita blanca pastaba en los campos politécnicos. Pero había otra burra que nadie la llevó de los muchachos y que pastaba en el estadio, y el color de la burra era una burra albina, una burra blanca, y muchos estudiantes la conocían. Y la burra era muy bromista, iba y se les comía la torta, les mordisqueaba las cosas que dejaban por ahí en el campo, y posteriormente fue la mascota del Politécnico. Y hay muchas anécdotas, y el director del Politécnico dijo, bueno, pues que se quede, pero la burra pertenecía al que cuidaba el pasto del estadio, y entonces hubo un acuerdo con el dueño, se le pagó el director en ese tiempo, y se quedó la burra en el Politécnico. El equipo la adoptó como mascota, se nombraron Burros Blancos, y el equino se convirtió en uno de los emblemas más importantes de la identidad politécnica. Nada había cuando surge el Politécnico que sirviera como catalizador para la identidad politécnica, sino el deporte, y particularmente el fútbol americano, con los colores guinda y blanco que nacen con el fútbol americano. Ese fue el punto inicial para aglutinar, para hacer que los politécnicos sintiéramos orgullo por nuestra institución. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas del Río nacionaliza la industria petrolera, un hito en la historia de México,
cuya riqueza petrolífera beneficiará a partir de entonces a todos los mexicanos. El pueblo de México apoya la decisión de su presidente y forma largas filas para cooperar con la costosa indemnización que las empresas extranjeras exigen al país. Los mexicanos cooperan con lo que pueden, llevan incluso sus gallinas, sus chivos y sus burros. Al culminar la década de los 30, los burros blancos del Politécnico son un equipo muy competitivo, pero sin campeonatos. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi de Adolf Hitler invade Polonia, lo que desata la Segunda Guerra Mundial. Una guerra a gran escala, en la que se pondrán en marcha 100 millones de efectivos militares de los 5 continentes. El objetivo de Hitler: fundar el Tercer Reich. En 1940 culmina el cardenismo e inicia el sexenio de Manuel Ávila Camacho. El intelectual mexicano Daniel Cosío Villegas consideró que la elección del presidente Caballero significaba un cambio de rumbo en la política revolucionaria. La Alemania nazi se encuentra en la cúspide de su poder territorial y militar en una desolada Europa. Solo el Reino Unido se opone al Tercer Reich. Winston Churchill, en su discurso del 13 de mayo de 1940, para motivar al pueblo británico, afirma: "No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas". Alentaba a luchar por aire, mar y tierra con todas sus fuerzas por la victoria, porque sin victoria no habría supervivencia. En la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, una feroz ofensiva militar efectuada por la Armada Imperial Japonesa en contra de la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor aniquiló la fuerza naval acorazada en el Pacífico con un gran número de pérdidas humanas. Este hecho conmocionó a la nación americana, que declaró la guerra a los países del eje. En mayo de 1942, submarinos alemanes atacan buques petroleros mexicanos. El presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a los países del eje y se une a los ejércitos aliados a través del Batallón 201, con el envío de 10 aeronaves, sus pilotos y una fuerza militar de casi 300 efectivos que tendrán tareas de combate en la Guerra del Pacífico. Luces, cámara. Palomitas. Llegó el momento de volver a compartir. De volver a compartir sonrisas. El cine está de vuelta y con él todas las cosas que te gustan compartir. Hasta unas ricas palomitas. Nos vemos pronto en la pantalla grande. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INET 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. En 1943, llega a México un cura benedictino muy peculiar, Lambert J. Degner. Fue enviado por su orden a una misión en Zaguayo, Michoacán, donde debía fundar una granja agrícola experimental para apoyar a los campesinos mexicanos a mejorar sus cultivos y a modernizarlos. Ese año el ejército soviético derrota al poderoso ejército alemán en la batalla de Stalingrado. A partir de ese momento, los soviéticos avanzarán hacia Berlín, extendiendo la cortina de hierro sobre los territorios que liberan.
Churchill hace notar a los americanos que si no participan en la guerra en Europa, el comunismo soviético se extenderá por todo el continente. Por ello, la madrugada del 6 de junio de 1944, mejor conocido como el Día D, realizan una operación para llevar un gran desembarco militar en las playas de Normandía, como estrategia para abrir un nuevo frente en la Europa occidental, iniciando así su liberación. La estrategia tiene éxito. Es la puntilla para un ejército alemán en pleno derrumbe. En 1945, el padre Lambert ya se encuentra en la Ciudad de México en el Colegio Tepeyac, donde revive su gran afición deportiva, el fútbol americano. Fue un jugador destacado, half derecho en el Colegio de San Benedicto en Kansas, entre 1934 y 1938. En 1936, el colegio fue campeón nacional. Al terminar su carrera de jugador, había trabajado como coach en la escuela secundaria de Atkinson. El padre Lambert era un hombre, era un psicólogo, conocía al ser humano. Deseoso de colaborar con algún equipo de Liga Mayor, fue rechazado por los Pumas de la universidad. Pero el equipo politécnico pasaba por una crisis deportiva que había culminado con la renuncia del Sapo Mendiola a la dirección de los Burros Blancos. En el Politécnico existía un entrenador que le decían el Sapo Mendiola, que era un técnico muy destacado. Pero desgraciadamente él tenía una forma de ser que no contribuía al éxito del equipo, al éxito final, porque todos los años que fue entrenador del Politécnico hizo subcampeón nacional al Politécnico, pero nunca le ganaba a la Universidad Nacional. Y entonces él decía, bueno, mi misión aquí es entrenarlos, desarrollarlos, pero a la hora del juego ustedes son los que deciden, y eso no es así. En el fútbol americano fundamentalmente los entrenadores deben ser directores de juego, y el Sapo nunca aceptó esa condición. Y cuando se enfrentaba a la universidad, era la superioridad de la universidad, la cuestión de... Estaba más integrada la universidad en ese sentido. Eran muy buenos entrenadores los equipos universitarios, tenían muy buenos entrenadores y superaban al Politécnico por esa decisión. El Sapo no se hacía responsable de ganarle a la universidad, le dejaba esa responsabilidad a los jugadores. Hablar del padre Lambert es prácticamente hablar de una leyenda que dejó mucho conocimiento en el fútbol americano en México. Sobre todo cuando van por él por primera vez, se forma una comisión de jugadores en la cual estaba incluido, creo que Jacinto Licea, el Che Pedro Fragoso, mi padre y algunos otros jugadores que fueron por él a una escuela en la que él estaba participando y lo convencen de que vaya a entrenar al Politécnico. Tenían la firme idea de que cambiando al coach, que por muchos años había sido el head coach del equipo de Burros Blancos Politécnico, lograrían cambiar la mentalidad de cómo jugar el fútbol americano dentro de la institución. La directiva politécnica le hizo una propuesta formal al padre Lambert, que tomó las riendas del equipo politécnico. De ese gran año, al haber traído al padre, transformó el equipo del Politécnico, le dio una gran confianza y además una gran dirección del padre sobre el equipo del Politécnico. El padre Lambert era un gran conocedor del deporte e innovó en el Politécnico el sistema de caja de Notre Dame y la formación T.
además de una férrea disciplina y trabajo duro de entrenamiento. Así, en la temporada de 1945 ganaron 7 juegos y solo perdieron 1, llegando a una apoteótica final contra los más fieros adversarios, los Pumas de la universidad. Ese año fue de los más difíciles porque creo que se enfrentaron 3 veces a los Pumas. Hubo hasta quien los jugadores, los estudiantes saliendo del estadio quemaron una motocicleta del coraje que tenían porque los scores habían sido muy cerrados, siempre habían ganado 12-6, 12-7, 7-6. Entonces el coraje de los estudiantes, porque en aquella época no existía el concepto de porros que después vino a entorpecer la buena imagen del fútbol americano, sino que eran estudiantes enojados, a disgusto porque su equipo había perdido. Te deja huella, te deja impresión en tu vida, en tu formación, el que un deporte te llegue tan profundo. Mientras tanto, soviéticos y norteamericanos cercan Berlín, lo que conduce al suicidio de Adolf Hitler. Es el final de una vana ambición que hizo gran daño a la humanidad. A su paso por una desolada Europa, ya se había descubierto una de las mayores aberraciones de la historia: el Holocausto. El mundo ve aquel horror y clama: nunca más. De la terrible guerra de Europa y los crímenes de lesa humanidad surgirán la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Humanos. Ha terminado la guerra en el viejo continente. Mientras que en México se juega el campeonato de fútbol americano en un estadio nacional abarrotado entre los Pumas de la universidad y los Burros Blancos. Fue un juego muy cerrado, pero ese día los Politécnicos terminaron con 12 años de gloria universitaria. Se impusieron por un marcador de 13-12, lo que representó el primer campeonato politécnico y el primero de los Burros Blancos. En la cual una de las anotaciones que hacen ganar es un pase que le envían en las diagonales al Látigo Werner. Y nunca le pudo ganar la universidad al padre Lambert. En todos los años que estuvo el padre Lambert dirigiendo el Politécnico, nunca perdió un juego contra la universidad. Era un gran psicólogo, un hombre muy... motivaba mucho a los jugadores y psicológicamente los llevaba al triunfo y dirigía muy bien, muy bien. Era un gran director de juego. El Estadio Nacional se iluminó con miles de antorchas, cánticos y porras politécnicas. Otra parte de la multitud llevaba en hombros al padre Lambert, que había logrado en una sola temporada teñir un campeonato de guinda y blanco. La celebración recorrió la Ciudad de México y duró hasta altas horas de la noche. Los jugadores más sobresalientes de aquel legendario equipo del 45 fueron Sergio Extensión Cordero, Manuel Pastor, Manuel Pibe Ballarí. El Pibe Ballarí bloqueaba, pateaba, lanzaba pases, corría, era, según él, un fuera de serie. Y me dijo que en esa jugada del touchdown aparentemente fue un engaño con el Pibe y luego le lanzaron el pase a él. Enrique Foco Valero, Salvador Tarzán Saldaña, Juan Tepichín, Enrique Manotas Echegaray, Sordo Quesada, Uriel González y Anastasio Látigo Werner, quienes contribuyeron para acabar con los 12 años de dominio Puma. Mi padre vivía en la Venustiano Carranza, frente a uno de los parques más hermosos que había en aquella época. Se llamaba Venustiano Carranza el parque. Y ahí él empezaba a jugar fútbol, soccer, y alguien, gente del Sapo, le gustó cómo se lanzaba de portero en el fútbol, soccer, y se lo llevó a jugar fútbol americano. Era tan flaco y espigado que yo no sé si recuerden que había un bloqueo de rolling, te lanzabas y envolvías para que ya no pudieran taclear a tu corredor. Y mi padre era tan flaco que hacía ese bloqueo muy bien, y de ahí nació el apodo de Látigo, porque
Dice que pegaba muy fuerte, no me consta, sí me consta cómo me pegaba a mí, pero no jugando. A mí me pasó en la primera vez que estuve en el Estadio Camino Díaz, que ya no existe. Entré a ver un juego del internado del Politécnico, de Liga Intermedia, y aquel mural que tenía en la parte superior norte, donde estaba la figura del pibe Ballarí, del Tarzán Saldaña, me impactó, y desde entonces sentí que yo no podía ser más que Politécnico. Así fue, así soy y así seré. Y entonces cuando llega el padre Lambert, los aprovecha moralmente, espiritualmente, los hace invencibles. Esta era la grandeza del padre. Este equipo visitó los Estados Unidos, que en agosto del 45 arrojaron la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Un holocausto de terror y muerte injustificable, pero que mostró al mundo el poder americano. La rendición japonesa marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos y la Unión Soviética son las superpotencias mundiales. Capitalismo contra comunismo. Termina la guerra militar, pero inicia una guerra política y económica brutal. La Guerra Fría. Aquel año los jugadores politécnicos visitan a los poderosos norteamericanos para jugar contra el College Stephen F. Austin en Houston, Texas, siendo el primer equipo mexicano que logra una victoria en el fútbol americano contra un equipo estadounidense. Una hazaña que será el antecedente de una gloriosa victoria que logrará un selectivo nacional contra algunos legendarios jugadores norteamericanos en 1947. Pero no adelantemos hechos. Al terminar en 1945, tras un lustro de muerte y destrucción, el mundo por fin duerme en paz.